unos 30 segundos más. Y tiempo. I don't know what you're saying and what you're trying to tell me. ¿Mande? Hablen unos minutos más, perdón. Ok. ¿Quién, ¿quién aprendió algo de su persona de su lado? Levanta la mano. Algo interesante. ¿Sara? Huh? Yeah, with their verse. El principio de sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué fue su versículo favorito? Wow. ¿Alguien más en que pueda decir, oh, pues esto dijo mi persona? Interacción. Am, oh, perdón, no la vi. Ok, ok. Y dijo porque esa era la razón por qué era su favorito, porque encubre muchas áreas en nuestras vidas. Ok. Entonces, la razón por qué pregunto, les hice que interactaban o que estén interactivos con uno al otro. Ahorita es porque, pues, empecé con algo simple como pidiendo un versículo favorito de la persona de su lado y pues muchas veces uno piensa que cuando está leyendo la Biblia, pues como la pregunta esto ha pasado mucho con los jóvenes, me han dicho, yo no sé cómo leer la Biblia, la leo y no la entiendo y pues trato de empezar y no sé a dónde pensar y pues, ¿qué hago? Entonces mi punto número uno de hoy es, no tienes que empezar con Génesis. No tienes que empezar con el principio, el primer libro. So, cuando abres tu Biblia y le quieres decir, oh, que hoy voy a empezar a leer la Biblia, no tienes que empezar con leyendo Génesis. Y algo que es recordatorio es que la Biblia tiene 66 libros y pues
la Biblia la definición de una Biblia es una biblioteca, es muchos libros contenidos en un libro, entonces por eso se llama la Biblia. Y pues 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y de todos estos libros, pues por eso les digo que uno empieza a pensar, pues para dónde voy, pues para dónde me llevo, porque le quiero dar, pues y no sé dónde. Y pues hoy les quiero, I want to suggest, es que no me va a salir bien en español, eso, en que un libro que pueden comenzar es leer el principio de Juan, San Juan. So, algo que les podía decir que es bueno para ustedes para comenzar sería el libro de San Juan. Y les voy a decir la por qué. La razón por qué el libro de Juan es un buen lugar para comenzar es porque la historia de Juan es una historia que es personal, pero también contiene información muy necesaria para nosotros como creyentes al conocer a Jesús. Porque como les dije a los jóvenes, imagínate si 3 personas escribieran la historia de tu vida. Y uno es tu mejor amigo, uno de tus mejores amigos, uno es un abogado y otro es un doctor. ¿Quién es el que va a escribir quién va a escribir una historia mejor de ti de esos 3? Pues mi amigo, ¿no? Pues tu amigo es una persona que va a escribir la historia mejor de ti o una perspectiva más personal porque ellos te conocieron a un nivel más diferente que a otra persona porque te conocen aún más profundamente. Entonces la razón por qué Juan escogió o la razón por qué Juan escribió es para ayudarnos a creer y reconocer quién es Jesús. Porque muchos pueden decir una historia de Jesús, muchos pueden decir, pues Jesús era tal y tal. Pero el propósito de Juan era para esto, y se lo puedo comprobar con Juan 20:31. Si alguien rápidamente me lo busca y me lo lee. Juan 20:31, ahí va a estar allá arriba. El quien lo tenga nomás léalo. Juan 20:31. Pero estas serán escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso fue escrito, que para que podrás conocer quién es Jesucristo. Entonces ahí estamos leyendo la razón por qué Juan nos escribió el libro de Juan, porque él sabía que nosotros tendríamos que saber una perspectiva personal de Jesús. Entonces por eso es un buen lugar o un buen libro para comenzar. Y también el propósito de Juan era que tenemos que comprender mejor cuál es nuestro propósito aquí en la tierra a través de la historia de Jesús. Jesús fue el perfecto ejemplo de cómo vivir la vida agradando a Dios. Entonces, a través de ese ejemplo, podemos comprender el propósito de nosotros cristianos aquí en la vida, y pues por eso somos llamados cristianos, porque lo que significa cristiano es un seguidor de Cristo. Entonces necesitamos conocer a quién seguimos, y Juan nos da la mejor perspectiva de quién era Cristo. Entonces por eso tenemos que saber, ¿cómo podemos hablar a un amigo? Oh, pues sí, conozco de un tal Jesús, pero no lo conoces, nunca lo vas a poder describir de una manera que pueda llenar el corazón.
y nunca podamos seguir a alguien que no conocemos también. Por eso les quiero dar mi consejo, que Jesús nos demuestra de vivir una vida que place a Jesús. El libro de Juan nos guía en cada una de estas áreas, como decía la base bíblica, y nos enseña muchas cosas, y nos está enseñando, de acuerdo a lo que está hablando mucho en el libro de Juan, estamos entendiendo también en esta área que está diciendo la base bíblica, que dice que toda escritura está dicha por Señor, que sale por el Señor, que es buena para enseñar, para instrucción, para prestación, corrección y educación, disciplina. Entonces esas son las cosas que dice nuestro base bíblico. Y pues cada uno agarré el significado de él en el lenguaje original, que es el griego, y lo agarré y agarré la definición exacta de qué era cada palabra y por qué por qué esto nos fue dado hacia nosotros. Como enseñar era didascalía, que es instrucción. Le estás dando a una persona una instrucción de cómo se tiene que vivir una vida cristiana. Pues se vive de esta manera, se vive de A, B, C. Entonces, entonces por eso tenemos que saber que la palabra nos enseña instrucción y nos enseña redarguir, que en el griego es elagchos, que es, I can't pronounce that word, prestación, eso, y reprensión. La palabra, el trabajo de la palabra, como de acuerdo del libro de Juan, tiene su propósito. La palabra, toda la palabra, su razón nos tiene que persuade us. I'm going to say it in English. It has to persuade us. Nos tiene que, eso, y nos tiene que tener en nosotros una reprensión también, que el pastor lo ha predicado muchas veces, que reprensión es un cambio de dirección. Cuando íbamos de una manera y pues arrepentimos y cambiamos de otra manera. Y luego corregir, heptarnotoisis, que es corrección y reforma. Si estás viviendo tu vida cristiana y nadie te dice que la estás viviendo mal, entonces, y si nadie te dice que algo está mal, entonces ¿cómo vas a saber que algo está mal? Entonces por eso el propósito de la Biblia es por corrección y reforma, para reformarnos, para hacernos en la imagen de Dios, y para instruir, paidia, que es disciplina, entrenamiento y educación de niños. Hasta incluye los niños también en la palabra. Tenemos que saber que es disciplina. Lo puse de esta manera, que el libro de Juan va a atacar o va a tocar todos estos puntos. Y la razón por qué va a tocar muchos de estos puntos es por eso les estoy diciendo que es un buen lugar para empezar, y me lleva a mi segundo punto, que es: elige un libro y escudriñalo. Cuando usted está empezando con un libro, como les estoy sugiriendo que lean el libro de Juan, si va a elegir un libro, no se esté brincando, o no recomiendo que estén brincando de libro a libro para tratar de agarrar toda la información que puede agarrar uno. Si no, les estoy diciendo que quédese con un libro y empieza a meterse en ese libro, porque es importante establecer un plan de lectura. En inglés es starting a Bible plan. Hasta en las aplicaciones de la Biblia tienen planes para lectura.
porque eso es muy importante en la vida cristiana, porque tenemos que leer un poco cada día, por lo menos un cristiano, por lo menos debemos de leer un capítulo al día, que no es mucho. No es mucho un capítulo al día. Si lo piensa, hasta agarré las estadísticas. Si leéramos un capítulo al día, que no te tardaría más de 5 a 10 minutos a leer, ah, podría terminar todo el libro de Juan en 21 días. Entonces no es tanto, es nomás el comienzo de cuando tenemos que empezar a leer la Biblia. Entonces, como dice la base bíblica, que el hombre sea perfecto y preparado. Entonces, cuando nosotros estamos metiéndonos en la palabra, poco a poco cada día, nos está haciendo un hombre perfecto y preparado. Porque muchas veces la vida nos va a tirar muchas cosas, pero si no estamos preparados, entonces ¿cómo podemos reaccionar a ciertas cosas? La manera que sentí que Dios me ministró de cómo ponerlo como un ejemplo es de una manera está haciendo a un gimnasio de Biblia. En un gimnasio de Biblia, todo comienza con un workout, no sé cómo se dice workout con ejercicio. Lo más que entrenas, lo más te haces fuerte. Lo más que le das, lo más empiezas a agarrar más fuerzas y todo se te empieza a hacer más fácil. Como yo en el mes de febrero empecé a ir al gimnasio y todo cargar a mi esposa era un trabajo bien difícil porque yo tenía músculo pero no tenía mucho músculo. Y empecé a ir y luego empecé a levantar peso y pues todo empezó. Y ahora ya puedo cargar a mi esposa como si es nada, ya la agarro y pues vámonos, mija, para donde quieras. Pero el propósito me tardó un proceso, no era de un día para el otro, que de lunes a martes, que de repente ya estoy bien fuerte, ya siento que le puedo levantar ya hasta 2 floors. Así no corre la cosa. Tenemos que saber que todo es un proceso, que tenemos que leer poco a poco y lo más que leemos, lo más nos estamos poniendo fuertes y ágiles. Es para entrenar. Entonces, la manera que lo puedo poner nos los va a decir perfectamente en Josué 1:8. Si alguien me lo lee, por favor. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos lo explica perfectamente ahí, que nunca se apartará de nosotros, que estaremos ahí día y noche. Entonces es algo que vamos a estar entrenando todos los días. ¿Y para qué? Para que seamos prósperos en la vida y para que tengamos éxito en la vida. Entonces tenemos que aprender eso. Entonces una vez que nos ponemos en forma espiritualmente, podemos estar equipados para toda buena obra. Sea evangelizar, sea predicar, sea enseñar, todo lo que sea, cuando ya uno está ya uno ya está listo espiritualmente, ya puede entrar a esas cosas. Todo lo que Dios requiera es de nosotros, es que vamos a poder hacer lo que ya estamos fuertes espiritualmente. Y lo que sigue es tener tu plan para ponerte en forma. Entonces es nosotros poner el plan. Entonces, si leo todo el libro de Juan en 21 días, entonces mi plan es 21 días, los siguientes 21 días para que le entre duro. Pues y a seguir, después del libro de Juan, les puedo sugerir que podemos leer los restos de los evangelios, que sería Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marco y Lucas. ¿Y por qué estos después del libro de Juan?
porque todos estos libros contienen a Jesús aquí en la tierra, pero de diferentes perspectivas. Como les dije, que Juan es como alguien escribiendo tu historia de un mejor amigo, y los demás son de otra perspectiva, que a lo mejor un amigo no lo puede ver, sino que alguien de afuera lo puede ver diferente. Entonces por eso les recomendaría o les sugeriría que el libro de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios, y después de conocer a Jesús, porque todos estos libros, todos los evangelios contienen a Jesús aquí en la tierra, como un ser humano, cuando 100% Dios, pero 100% hombre, aquí en la tierra están contenidos en los evangelios. Y después de conocer quién era Jesús aquí en la tierra, recomendaría leer el libro de Filipenses, Efesios y Colosenses, que brindan ánimo y instrucciones para vivir la vida cristiana. Estos libros tienen lo que es necesario para nosotros saber, pues qué es lo que ocupamos nosotros como seres cristianos para vivir nuestro cada día, nuestro día a día. Y es muy importante de meternos en estas escrituras, porque pues ya conociste quién es Jesús, y pues ya es tu Señor y Salvador, y pues ya lo conoces un poquito mejor, y pues ahora qué tengo que hacer para seguir a este Jesús, cómo tengo que vivir mi vida para seguir a este tal Jesús. Y pues ya que entiendas quién era Jesús, entiendes las instrucciones de cómo vivir una vida cristiana, que cristiana es seguidor de Cristo, entonces podemos luego comenzar a leer el libro de Romanos. ¿Y por qué el libro de Romanos? Porque contiene doctrina esencial. El libro de Romanos tiene doctrina esencial. Y por si no lo sabían, doctrina eso significa una referencia simple a la información que se transmite de una persona a otra, de una generación a la siguiente. Esa es la definición de doctrina, que es una información que es pasada de persona a persona, de generación a generación. El ejemplo que le di a los jóvenes es, ¿cuántos han escuchado la historia de La Llorona? Levante la mano. Ok, pues casi la mayoría, si no lo dudo, casi todos han escuchado de qué es La Llorona. Y cómo es que podemos saber de tal historia así, si cómo sabemos cómo empezó, cómo sabemos todo esto, si no es una historia que es pasada de una persona a otra, que esencialmente es una doctrina de la cierta manera de la manera que se está haciendo pasada. Entonces, en ese entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, la doctrina era: ¿has escuchado que Jesús resucitó? Oh, pues no sabía. Pues déjame decirle al vecino. Y pues eso pasó de generación a generación. Entonces eso es una doctrina. Y en las escrituras la doctrina se refiere a todo el cuerpo de verdades teológicas esenciales que definen y describen el mensaje. Y el mensaje es las buenas nuevas, enraizado en el significado de la vida de Jesús. Entonces, para nosotros como cristianos, nuestra doctrina es de las buenas nuevas, que un día Jesús vino a la tierra, murió por nosotros y resucitó el tercer día, y un día va a regresar. Esa es nuestra doctrina que nosotros creemos y we grab onto, we hold on to, y esperamos. Tenemos esa confianza y que estamos esperando en el Señor. Y después del libro de Romanos, que ya
doctrina, que ya aprendimos todas estas cosas, se puede empezar a leer el libro de Génesis, de donde explica cómo empezó todo. Ahora sí ya podemos entrarle al Génesis, porque ya tenemos una idea de cómo es que tenemos que vivir una vida. Entonces uno quiere empezar a descubrir pues cómo comenzó todo, pues qué pasó en el principio y pues cómo estamos aquí. Y luego de Génesis podemos seguir con el libro de Salmos. ¿Y por qué el libro de Salmos? Porque el libro de Salmos está llena de oraciones sinceras que ofrecen ánimo para cada estación de la vida. Si te estás sintiendo feliz, pues lee un salmo. Si te estás sintiendo triste, pues lee un salmo, porque en el Salmos vamos a encontrar de todo, mucho emoción está en el libro, escrito en este libro. Entonces por eso diría, pues ahí sería un buen libro para irnos, y pues ahí nos vamos a quedar un buen tiempo cuando lleguemos a Salmos, porque Salmos es un poco largo. Y pues voy a entrar al punto 3. Lo iba a pasar, pero nomás lo voy a mencionar rápido. Algo que quiero que sepan, que mientras leemos la Biblia, quiero que se hagan estas preguntas. Mi tercer punto es escríbelo, perdón. Cuando vas a empezar a leer la Biblia, quiero que se hagan estas dos preguntas antes que lean la Biblia. ¿Me las puedes poner? Las dos preguntas, esas. ¿Qué me enseña esto acerca de Dios? ¿Qué me enseña esto sobre cómo debo de vivir? Estas dos preguntas se debe de uno preguntar antes de leer la Biblia, para que cuando ya la empezamos a leer, podamos entender aún más por qué Dios hizo tal cosa aquí y por qué pasó esto tal aquí y cómo me va a afectar a mí en mi vida, en mi diario vivir. Porque tenemos que pensar en eso. Y cuando un versículo o varios versículos te ayudan de la siguiente manera, que te están contestando esas preguntas, escríbelos. Y no solamente lo escriban pues creo que se dice así el versículo. No, escríbelo palabra a palabra, palabra por palabra. Tal como dice la palabra, ahí como está escrita, escríbelo por palabra. Porque a lo mejor lo que está escribiendo, lo que está leyendo, está hablando acerca de un problema, de lo mejor uno que está pasando, y pues se está alineando de lo que está pasando. A lo mejor estoy pasando por un tiempo difícil y pues lo que acabo de leer me ayuda en este tiempo difícil. O tal vez cuando empiezan a leer, te pueda responder una pregunta que has tenido, que ¿por qué los cristianos son así? A lo mejor te responden estas preguntas, o a lo mejor te dan un consuelo o aliento en una temporada de tu vida, o te puedan dar un ejemplo para seguir o evitar. Y el perfecto ejemplo de esto es Saúl y David, que Saúl era uno de evitar y David era uno de seguir. Entonces ahí cuando estamos leyendo la Biblia, podemos encontrarnos con ejemplos de qué seguir y qué evitar. Y cuando estamos leyendo tenemos que dar una pausa para dejar que el mensaje te ministre. No solamente lo vas a escribir, antes que continúes, haz una pausa y deja que el mensaje te ministre.
o el pasaje te ministre. Ah, ¿Por qué nos va a ministrar? Porque estas palabras son las palabras de Dios para ti. Como estaba diciendo como estaba diciendo en el base versículo, que toda escritura es dada por Dios, salió de Dios. Entonces, como cada palabra es escrita para nosotros, entonces Dios nos habla. Muchas veces nosotros queremos que alguien nos venga y nos toque en la cabeza y que nos diga nuestro pasado, presente y futuro. Y ahí sí sentimos a Dios y empezamos a llorar y se nos olvida. Y lo digo porque me ha pasado muchas veces a mí. Pero la palabra habla más profundamente a nosotros, porque es Dios hablando directamente a ti, no está usando a otra persona, es Dios mismo hablando directamente a ti. Entonces por eso tenemos que tomar ese momento para dejar que nos ministre. Y tenemos que ser intencional acerca de poner la palabra de Dios en tus pensamientos. Entonces en tu diario vivir tenemos que ser intencional de poner la palabra de Dios en práctica. Y lo digo porque es difícil. Cuando uno está siendo molestado por un hermano o por una hermana, es fácil sacar el FUA. Pues todos lo hacemos en un punto u otro, pero tenemos que ser intencional en ponerla en práctica en nuestros pensamientos, porque tenemos que dar ese reflejo de quién Jesús era. Entonces queremos dar la imagen de Jesús a otras personas también, aunque ya sé que muchas veces es difícil, pero es ser intencional. ¿Y por qué lo digo? Porque pronto verás que tu relación con Dios comienza a mejorar. Cuando tú piensas a poner esos pensamientos en práctica y pones a la palabra de Dios en tus pensamientos, tu relación con Dios empieza a mejorar, porque la Biblia no solamente fue para informarnos, sino que el propósito principal de la Biblia es que nos transforme. Porque la Biblia tiene toda información, de toda información que podemos preguntar. Pero eso no era el único propósito, sino era que también nos transforme también. Transforme nuestras vidas y transforme cómo reaccionamos con otras personas o cómo vivimos de la vida. Voy a tener una pausa aquí rápidamente. ¿Sí trajeron pan y café? Hay pan y café allá atrás y yo sé. Les voy a dar, hay que tomar unos 10 minutos. Unos 10 minutos a agarrar pan y café y pues regresamos después de 10 minutos. ¿Cómo se sale? ¿O cómo se les escucha?